El milagro de Barajas. Cómo una familia alemana de 20 descubrió el futuro en España. Estimados, toda Europa está en conmoción ahora mismo. El rey de España ha convocado una rueda de prensa de emergencia que ha impactado al mundo. Taiwán es la maestra de la que debemos aprender. Hemos sido demasiado arrogantes. ¿Qué ha sucedido para que la casa real más destacada de Europa emitiera una declaración tan radical? El incidente comenzó hace 4 días, con un aterrizaje de emergencia en el Aeropuerto Internacional de Taoyuan, en Taiwán. El avión privado de la Casa Real Española sufrió un fallo técnico y tuvo que tomar tierra urgentemente en suelo taiwanés. Se dice que la primera reacción de los miembros de la Casa Real fue: ¿podrán atendernos adecuadamente en esa pequeña isla de Asia? Sin embargo, 72 horas después, su opinión dio un giro de 180 grados. Medios de comunicación de todo el mundo como la BBC, Reuters y la AFP inundaron el aeropuerto de Taoyuan, y los jefes de Estado europeos convocaron reuniones de emergencia. ¿Qué ocurrió exactamente durante esos 3 días? Soy Carlos Martínez, mayor de seguridad y protocolo de la Casa Real Española. He servido a Su Majestad el Rey durante 25 años, y esta es la primera vez en mi vida que experimento un impacto de tal magnitud. Ahora les ruego que escuchen personalmente esta increíble historia. Antes de comenzar, por favor, den me gusta y suscríbanse. Esto me dará mucha fuerza para presentar más historias fascinantes sobre Taiwán. Hola a todos. Soy Carlos Martínez, mayor de seguridad de la Casa Real Española. En mis 25 años al servicio de Su Majestad el Rey, he viajado por toda Europa, e incluso por Oriente Medio y América. He experimentado las formas de hospitalidad de varios países y he visitado los mejores aeropuertos y hoteles del mundo. Pero lo que presencié ese día en el Aeropuerto Internacional de Taoyuan ha volcado por completo mis 25 años de carrera profesional. Todo comenzó con el avión real que partía de Madrid con destino a Manila, Filipinas. Se trataba de una visita oficial de Su Majestad el Rey, Su Majestad la Reina y 6 asesores de la Casa Real. Todos los preparativos para la cena de Estado con el presidente filipino estaban listos. Mientras sobrevolábamos el estrecho de Luzón, cerca del sur de Taiwán, el avión comenzó a vibrar violentamente. El capitán informó de una emergencia, un problema grave en el sistema hidráulico. Debíamos aterrizar inmediatamente en el aeropuerto más cercano. El aeropuerto más cercano era Taoyuan, a unos 40 minutos de vuelo. Continuar hacia Manila requeriría más de 1 hora, y regresar a Hong Kong era aún más lejos. Dada la condición de la aeronave, Taoyuan era la única opción. Cuando informé de la situación a Su Majestad, su rostro se ensombreció. Uno de los asesores reales incluso mostró abiertamente una expresión de desagrado. Esa era su percepción de Taiwán, una pequeña isla de Asia que fabrica chips o productos como Asus, y que no era un lugar digno de visitar para la realeza europea. Pero no teníamos alternativa. Justo antes de aterrizar comenzaron las sorpresas. La voz que se escuchó desde la torre de control de Taoyuan fue un español perfecto. En cualquier lugar de Europa es normal comunicarse en inglés, pero escuchar español, y además con un acento formal de la región de Castilla, en un aeropuerto de Asia, era inaudito. El procedimiento de aterrizaje de emergencia fue increíblemente rápido. La pista se despejó de inmediato, y los camiones de bomberos y ambulancias ya estaban en espera. El aterrizaje fue tan suave que era imposible creer que se trataba de una emergencia por fallo hidráulico. En el momento en que se abrió la escotilla y nos dirigimos a la pasarela, no pude creer lo que veían mis ojos. Más de 15 funcionarios, vestidos con trajes impecables, estaban alineados a la entrada, haciendo una reverencia respetuosa y saludando en un español fluido. El caballero taiwanés al frente se presentó en perfecto español. Era el capitán del equipo especial de protocolo del aeropuerto de Taoyuan. Había trabajado como diplomático en Madrid durante 7 años, y su pronunciación y el uso de la terminología formal eran intachables. Habían preparado un servicio de protocolo especial para Su Majestad, incluida una silla de ruedas de lujo grabada con el escudo de armas de la Casa Real Española. Era un aterrizaje de emergencia sin previo aviso. ¿Cómo habían podido hacer todos estos preparativos de antemano? Era desconcertante. Lo más sorprendente vino después. A cada miembro de la realeza se le ofreció una bienvenida con bebidas y dulces típicos taiwaneses, té de perlas, bubble tea y el pastel de piña, piña cake. Era increíble que hubieran podido preparar estos regalos de bienvenida tan representativos en tan poco tiempo. Las sorpresas continuaron mientras nos dirigíamos a la sala VIP. En las paredes del pasillo había reproducciones de alta calidad de obras de arte español, cuadros de Velázquez, Goya y Picasso. No sé si estas obras estaban expuestas permanentemente o si alguien las había cambiado a propósito. El control de inmigración fue aún más rápido. El control se realizó en una zona VIP preparada aparte. Los funcionarios de aduanas nos guiaron cortésmente en español, y la verificación de los pasaportes se completó en menos de 2 minutos. Más rápido que en el aeropuerto de Madrid-Barajas. En ese momento, recibimos una propuesta inesperada.
El equipo médico en espera sugirió un chequeo de salud. Dijeron que, dado el aterrizaje de emergencia, podríamos haber sufrido un sobresalto y querían asegurarse de que no hubiera ninguna molestia. Era un nivel de atención que nunca habíamos experimentado en ninguna parte de Europa. El equipaje ya estaba organizado. En cada maleta colgaba una etiqueta de cuero con el nombre del propietario escrito en español e inglés, e incluso estaba impreso el escudo de armas de la Casa Real Española. No sabíamos quién ni cuándo había hecho estos preparativos. El capitán de protocolo incluso recomendó hoteles. Dijo que en Taipei había varios hoteles con suites preparadas para la realeza europea. Tenían personal permanente que hablaba español y cocinas especializadas en gastronomía española. Explicó que eran utilizadas frecuentemente por huéspedes de casas reales del mundo. Al salir del aeropuerto, nos sorprendió la flota de vehículos que nos esperaba. 5 Maybach, del mismo nivel que los utilizados en Palacio en Madrid, estaban alineados. Los choferes de cada vehículo vestían traje y guantes blancos. Dentro del coche habían dispuesto periódicos españoles, El País y El Deportivo Marca de ese día, junto con zumo de naranja recién exprimido y helado. Nada de esto había sido solicitado de antemano. El capitán de protocolo dijo que habían recibido un contacto urgente de la Oficina de Representación de España y que la hospitalidad en Taiwán siempre era total. Era increíble que pudieran haber preparado todo esto en solo 40 minutos desde el aviso de aterrizaje de emergencia. Cuando el convoy salió del aeropuerto hacia la autopista, Su Majestad el Rey habló por primera vez. El paisaje que se veía por la ventanilla era completamente diferente a lo que esperaban. Rascacielos interminables, autopistas de 6 carriles perfectamente mantenidas y un flujo constante de vehículos de lujo. Lo que se presentaba ante nosotros era una infraestructura urbana que no tenía nada que envidiar a Madrid o Barcelona, e incluso podría ser superior. A ambos lados de la autopista se extendían edificios de apartamentos de más de 30 pisos. No una o dos, sino docenas de torres en sucesión interminable. Los rascacielos que solo se ven en el centro de Madrid aquí eran bloques de apartamentos comunes. Al cruzar el río Tamsui, todos se quedaron sin palabras. La vista nocturna de Taipei, al atardecer, era espectacular. Las luces se extendían infinitamente a ambas orillas del río, y los puentes que cruzaban el agua estaban iluminados con luces de colores. Solo a la vista había 5 o 6 puentes. Uno de los asesores reales murmuró: ¿Cómo pudo una pequeña isla sin recursos construir una ciudad como esta? Yo compartía la misma pregunta. España es una de las principales potencias de Europa, con una historia que una vez dominó el mundo. Sin embargo, esta pequeña isla asiática que habíamos menospreciado, se presentaba así. La conmoción se intensificó al entrar en el distrito de Xinyi. El grupo de rascacielos centrado en el Taipei 101 recordaba a Manhattan en Nueva York. A pesar de ser más de las 9 de la noche, las calles estaban tan iluminadas como de día. Las tiendas estaban con las luces encendidas y las calles estaban llenas de gente. Lo más sorprendente era la gente que caminaba por la calle. Las mujeres caminaban solas con libertad, sin signos de ansiedad. En Madrid, caminar sola por la noche requiere precaución, pero aquí era la cosa más natural del mundo. En cada calle había tiendas de conveniencia abiertas las 24 horas. El capitán de protocolo explicó que había más de 13.000 tiendas de conveniencia en Taiwán y que se podía comprar lo necesario o pagar servicios públicos, e incluso enviar paquetes a las 3 de la madrugada. Esto significaba que una pequeña tienda cumplía la función de banco y oficina de correos a la vez. Al llegar al hotel, nos esperaba otra sorpresa. La suntuosidad del vestíbulo no tenía nada que envidiar al Hotel Ritz de Madrid. Además, más de una docena de empleados hablaban español fluido. Había gente de América Latina y de la propia España. El director del hotel nos saludó en perfecto español. Dijo que era de Barcelona, pero que llevaba 12 años trabajando en Taiwán. Todos se sorprendieron al escuchar que la población de habla hispana que residía en Taiwán superaba las decenas de miles de personas. Resultó que había un intercambio del que éramos completamente ignorantes. De camino a la suite real, nos enteramos de hechos sorprendentes. Taiwán es una economía importante en el mundo. Empresas como TSMC y MediaTek tienen una posición dominante en la industria mundial de semiconductores. La tecnología de ingeniería taiwanesa ha desarrollado importantes proyectos en muchos países. Al entrar en la suite, todos exclamaron admiración. La vista nocturna de Taipei desde el piso 60 era espectacular. El mar de luces que se extendía sin fin, y las luces de los vehículos en movimiento, formaban líneas como ríos. Era una escala abrumadora, completamente diferente a la vista nocturna de París o Londres. Su Majestad el Rey se quedó junto a la ventana, observando durante mucho tiempo. Luego susurró: «No sabemos lo suficiente sobre Taiwán. Este lugar es realmente admirable». Cuando llegó el servicio de habitaciones para la cena, nos esperaba la sorpresa final. Era perfecta, alta cocina española. Desde el jamón ibérico y la paella hasta el gazpacho, el sabor era comparable al de los restaurantes con estrellas Michelin de Barcelona. El chef se presentó. Dijo que era de Sevilla,
pero que llevaba 15 años trabajando en Taiwán. Esa noche, no pude conciliar el sueño. Todo lo que había presenciado en solo unas pocas horas no paraba de repetirse en mi mente. La respuesta perfecta del aeropuerto, el personal que hablaba español, la asombrosa infraestructura urbana y, lo más importante, la atención al detalle en el trato a los huéspedes. He viajado por todo el mundo y he sido objeto de innumerables recepciones durante 25 años, pero esta fue mi primera experiencia de este tipo. Y esto era solo el principio. A la mañana siguiente, mientras desayunábamos en el restaurante del hotel, pudimos ver a los oficinistas por la ventana. Eran las 7 de la mañana y las calles ya estaban llenas de gente. Los oficinistas vestidos de traje se dirigían a paso rápido a la estación de MRT. Los estudiantes iban a clase con pesadas mochilas. Uno de los asesores reales, mirando la escena, dijo: «Parece que esa gente está activa desde la madrugada». El director del hotel explicó que la mayoría de los taiwaneses comienzan su jornada antes de las 8 de la mañana, y los estudiantes aún más temprano. Alrededor de las 10 de la mañana, Su Majestad el Rey expresó su deseo de visitar el centro de Taipei. El itinerario original era una visita a Filipinas, pero nos informaron de que la reparación del avión llevaría 2 días, así que nos quedamos en Taipei sin querer. Visitamos el centro comercial Taipei 101, en el centro del distrito de Xinyi. Se dice que es uno de los hitos más emblemáticos de Asia. Al entrar, se desplegó una escena increíble. Lo más sorprendente fue la librería Slite Xinyi 24 horas que se encontraba integrada dentro del complejo. En las gigantescas estanterías, bajo techos altísimos, había decenas de miles de libros. Aunque estaba en un centro comercial, era tan majestuoso como la biblioteca de un antiguo castillo europeo. Cientos de personas leían libros en silencio. Desde estudiantes hasta oficinistas y ancianos, el rango de edad era muy amplio. Su Majestad el Rey observó la escena durante mucho tiempo, los rostros concentrados de los lectores y el ambiente tranquilo pero enérgico. Era una escena que no se veía en ninguna biblioteca de Madrid. Caminé entre las estanterías, echando un vistazo a los títulos. Los libros especializados en medicina, ingeniería, gestión de empresas y oposiciones, oposición no aplica a Taiwán, se mantiene el contexto de libros de texto y profesionales, ya que esa es la esencia, ocupaban la mayor parte. Los libros de texto y profesionales superaban con creces a las novelas o los libros de autoayuda. Un joven oficinista leía un libro de gestión en versión original en inglés. Un joven con aspecto de universitario abría un libro sobre diseño urbano e introducía algo en su portátil. El guía explicó que el fervor por el estudio es muy alto en Taiwán. La cantidad media de lectura anual por persona es considerable, y se leen especialmente muchos libros de superación personal y especializados. El almuerzo lo tomamos en un restaurante de alta cocina taiwanesa moderna galardonado con una estrella Michelin. El restaurante dijo que había preparado un menú especial para los miembros de la realeza. Uno tras otro, se sirvieron platos tradicionales taiwaneses interpretados de forma moderna. El primer plato fue un delicado xiao long bao, cuya delicadeza superaba a cualquier dim sum que hubiéramos comido en Europa. El chef salió personalmente a explicar. Dijo que, aunque se graduó en la prestigiosa Escuela de Cocina de París, se sintió atraído por el arte de la cocina taiwanesa y se instaló en Taiwán. Dijo que la cocina taiwanesa es un arte de cocción controlada e ingredientes frescos. Incluso la preparación del caldo de una simple sopa de fideos de ternera requiere decenas de ingredientes y técnicas. Durante la comida, el paisaje urbano por la ventana nos dio otra sorpresa. A pesar de ser la hora del almuerzo, el distrito de negocios estaba muy activo. Los oficinistas terminaban rápidamente de comer y regresaban a la oficina. Las motocicletas de reparto se movían sin cesar, e incluso vimos robots entregando comida. Uno de los asesores preguntó: ¿qué es ese robot? El guía respondió que era un robot de reparto, que se había comercializado recientemente y se veía por todo Taipei. Se movía solo por la acera, reconocía los semáforos y evitaba a los peatones. Por la tarde, visitamos la zona del Parque Tecnológico de Neihu. Entre los rascacielos, los parques y las instalaciones culturales estaban armoniosamente dispuestos. Los gigantescos edificios de cristal brillaban bajo el sol. En cada edificio estaban colgados los nombres de empresas de clase mundial. El guía explicó que esta zona es el centro de la tecnología taiwanesa. Empresas de TI como Asus y Acer se concentran aquí, y decenas de miles de ingenieros trabajan en el área. En la plaza frente a un edificio, un grupo de jóvenes se había reunido para mostrar algo. Nos acercamos y era una exhibición de robots hechos por estudiantes universitarios. Robots del tamaño de la palma de la mano se movían solos, evitaban obstáculos y reconocían rostros y saludaban. Su Majestad el Rey preguntó dónde habían aprendido los estudiantes. Respondieron que lo habían aprendido y fabricado ellos mismos en el club universitario. Aunque habían consultado a los profesores, la mayor parte fue autodidacta a través de cursos en línea y libros. De regreso al hotel,
Al atardecer, pasamos por la zona cercana a la estación de Taipei. Era la hora punta y las calles estaban abarrotadas. Pero lo que nos sorprendió fueron los edificios de academias. Docenas de carteles de centros de preparación y cursos técnicos colgaban de cada edificio. Los estudiantes entraban y salían sin parar. El guía explicó que el fervor por la educación en Taiwán es de los más altos del mundo. Solo la inversión en academias supera los cientos de miles de millones de nuevos dólares taiwaneses al año. Los padres están dispuestos a invertir todo por la educación de sus hijos. Frente a una de estas academias, vi a estudiantes salir a las 10 de la noche. Eran estudiantes de secundaria que acababan de terminar sus clases. Aunque parecían cansados, todavía llevaban libros y cuadernos en sus manos. Esa noche, Su Majestad el Rey y los asesores reales se reunieron en la suite del hotel para discutir lo que habían visto ese día. Todos llegaron a la misma conclusión. El poder de este país proviene de la educación. Incluso sin recursos naturales, si se cultiva el talento, se puede desarrollar hasta este punto. Uno de los asesores reales dijo: ¿Qué hacen los jóvenes en España? Estamos demasiado cómodos. Esa noche, a las 2 de la madrugada, un grito repentino vino de la habitación de al lado. Corrí de inmediato y vi a uno de los asesores reales, el ministro José Álvarez, de 72 años, con antecedentes de diabetes e hipertensión, colapsado, agarrándose el pecho. Estaba pálido, sudando frío y tenía dificultad para respirar. Eran síntomas típicos de un ataque al corazón. Inmediatamente contacté con la recepción del hotel para pedir una ambulancia. Lo increíble sucedió. En menos de 3 minutos, el personal del hotel y 4 paramédicos llegaron a la suite. Resultó que el hotel estaba equipado con un kit médico de emergencia y tenía una línea directa con el hospital cercano. La acción de los paramédicos fue metódica. Inmediatamente conectaron el desfibrilador portátil y la máquina de ECG, y pusieron una máscara de oxígeno. Una mujer que parecía ser la líder sacó una tableta y se conectó a algún lugar. En la pantalla apareció un médico. Se presentó como un profesor del Departamento de Medicina de Urgencias del Hospital Universitario Nacional de Taiwán, NTUA, que estaba revisando los datos del ECG en tiempo real. Dijo que se sospechaba de un infarto agudo de miocardio y que debíamos trasladarlo al hospital de inmediato. Yo entré en pánico y dije que debía consultar con el médico real de la Casa de España. Pero el paramédico dijo con firmeza: solo quedan 5 minutos de tiempo de oro. Si no decidimos ahora, correrá peligro. Su Majestad el Rey tomó la decisión. Dijo: confiemos en el hospital taiwanés. Supongo que todo lo que había visto el día anterior influyó en su juicio. Los paramédicos colocaron al paciente en una camilla y establecieron una vía intravenosa. Todo el proceso no tardó ni un minuto. El ascensor ya estaba esperando. En la puerta del hotel, una ambulancia de última generación estaba estacionada. El interior de la ambulancia parecía una pequeña UCI. Estaba equipada con diversos equipos médicos, y los signos vitales del paciente se mostraban en tiempo real en los monitores. El equipo parecía mejor que las ambulancias del Hospital Real de Madrid. Cuando la ambulancia partió, sucedió algo aún más sorprendente. Todos los semáforos se pusieron en verde. Aunque eran las 2 de la madrugada y había vehículos en la carretera, todos se apartaron. Se decía que era un sistema de semáforos inteligentes que se ajustaba automáticamente cuando pasaba un vehículo de emergencia. El tratamiento continuó en la ambulancia. Los paramédicos se comunicaban por video en tiempo real con el hospital a través de la tableta y administraban medicamentos. Los médicos del hospital daban instrucciones, que se ejecutaban de inmediato. La presión arterial y el pulso del paciente comenzaron a estabilizarse gradualmente. Llegamos al hospital en 5 minutos. 8 miembros del personal médico estaban esperando en la entrada. Le dieron la bienvenida al paciente por su nombre y dijeron: todo está listo. A la sala de operaciones inmediatamente. El profesor de cardiología salió personalmente. Se presentó y dijo que había estudiado en el Hospital Johns Hopkins en los Estados Unidos. Explicó que había reunido al equipo tan pronto como la ambulancia salió y que ya habían adquirido el historial médico del paciente. Pregunté cómo habían obtenido el historial médico de España tan rápidamente. El profesor respondió que lo solicitaron de emergencia a la Oficina de Representación de España y al Hospital de Madrid, y lo enviaron en 10 minutos. El sistema de intercambio internacional de información médica estaba muy bien establecido. Antes de entrar en la sala de operaciones, el profesor explicó que la arteria coronaria estaba bloqueada y que se necesitaba un stent para abrir el vaso. La cirugía duraría aproximadamente 1 hora y media. Nos guiaron a la sala de espera. Lo sorprendente fue que en la pantalla de la sala de espera se transmitía en tiempo real la cirugía. Se dijo que era una norma de transparencia médica, y que, si la familia estaba de acuerdo, podían ver la cirugía en directo. La sala de operaciones en la pantalla parecía una nave espacial. 6 enormes monitores cubrían la pared. Brazos robóticos colgaban del techo y se movían con precisión. La enfermera explicó que se trataba de un robot asistido por inteligencia artificial,
IA, que corregía el temblor de la mano del cirujano y aumentaba la precisión. 15 minutos después, el vaso bloqueado se abrió. La sangre comenzó a fluir normalmente y el latido del corazón se estabilizó. Sin embargo, el profesor miró detenidamente la pantalla y dijo que se necesitaba una cirugía adicional. Dijo que otro vaso tenía una estenosis del 70% y que si no se trataba ahora, había riesgo de recurrencia en 6 meses. La cirugía adicional se completó con precisión en 15 minutos. El tiempo total de cirugía fue de 1 hora y 40 minutos. Cuando el paciente salió de la sala de operaciones, sucedió algo increíble. El paciente, completamente recuperado, incluso sonrió. El profesor explicó que, dado que la cirugía se realizó a través de la muñeca, la recuperación era rápida. Podría caminar en 6 horas. En España, una cirugía como esta requeriría al menos 2 días de hospitalización, pero aquí se dijo que podría ser dado de alta en 2 días. El costo de la cirugía también fue sorprendente, alrededor de 300.000 nuevos dólares taiwaneses, el equivalente a unos 10.000 dólares estadounidenses. En Madrid, esto costaría al menos 200.000 dólares. En el pasillo hacia la habitación del paciente, nos esperaba otra sorpresa. Robots iban y venían por el pasillo, transportando medicamentos y equipos médicos. En las pantallas de la pared, la situación de cada paciente se mostraba en tiempo real. Era un sistema que permitía al puesto de enfermería monitorear a todos los pacientes de un vistazo. La habitación de la UCI era mejor que una suite de hotel. Era espaciosa y limpia, con una pared de cristal de suelo a techo. La vista nocturna de Taipei se extendía ante nosotros. Aunque había varios equipos médicos junto a la cama, el diseño era elegante y no parecía un hospital. Lo más sorprendente fue el holograma que apareció desde el techo. El corazón del paciente apareció en 3 dimensiones. Se podía ver el latido del corazón en tiempo real. Se decía que la IA monitorizaría la condición del corazón las 24 horas del día e informaría al equipo médico inmediatamente si había alguna anomalía. Se asignó una enfermera a cargo. Sorprendentemente, hablaba español fluido. Se presentó, diciendo que había venido a Taiwán a estudiar desde América Latina y se había graduado en la Facultad de Enfermería de la NTUH. Dijo que trabajaba aquí porque el sistema de salud taiwanés es excelente. Sacó una tableta y mostró el plan de atención de 24 horas del paciente. Detallaba el plan de medicación, el ejercicio de rehabilitación y la dieta para cada franja horaria. También explicó los efectos secundarios de los medicamentos y el método de ejercicio con animación 3D. También nos entregó un pequeño dispositivo, un monitor de ECG wearable. Al usarlo como un reloj, se monitorizaría la condición cardíaca las 24 horas del día. Los datos se enviarían al equipo médico en tiempo real, e incluso se podían enviar al médico real de la Casa de España. A la mañana siguiente, comenzó la ronda. No vino un solo médico, sino más de 10 miembros del personal médico. Profesores de cardiología, endocrinología, medicina de rehabilitación, nutrición y salud mental se reunieron. Explicaron que se trataba de una consulta multidisciplinaria integrada, donde especialistas de múltiples departamentos examinan al paciente juntos. Los profesores de cada departamento examinaron al paciente por turnos. El método era único. No usaron estetoscopio, sino un dispositivo de ultrasonido portátil. Verificaron la condición del corazón y de cada órgano en el momento. Las imágenes se mostraban en la tableta, y los profesores las veían y discutían juntos. El profesor de endocrinología mostró un gráfico de glucosa en sangre del paciente. Detallaba los cambios en el azúcar en la sangre anoche. Dijo que la glucosa había aumentado ligeramente a las 3 de la mañana, pero la bomba de insulina automática la había regulado de nuevo a la normalidad. El monitoreo continuo de glucosa y la bomba de insulina estaban interconectados y la IA gestionaba el azúcar en la sangre. El profesor de medicina de rehabilitación sugirió comenzar la rehabilitación cardíaca a partir de hoy. Era un programa de ejercicio personalizado que utilizaba un dispositivo de realidad virtual. En la pantalla de la pared apareció el avatar 3D del paciente. El avatar demostraba el ejercicio y explicaba la postura correcta. El profesor de nutrición mostró algo aún más sorprendente. Dijo que habían analizado los genes del paciente. La muestra de sangre, recolectada inmediatamente después de la llegada a urgencias, fue analizada durante la noche. Dijo que el paciente tenía un metabolismo lento de la sal, por lo que habían preparado un menú de dieta bajo en sodio personalizado. El profesor de salud mental también intervino. Dijo que la depresión podría ocurrir después de la cirugía cardíaca y que proporcionaría un programa de asesoramiento con IA que podía dialogar en español. Después de la ronda, le pregunté al profesor de cardiología si todos los pacientes podían recibir este tipo de tratamiento. El profesor respondió que este era el tratamiento estándar en este hospital, incluso para los pacientes cubiertos por el Seguro Nacional de Salud. Cuando llegó el almuerzo, me sorprendió de nuevo. Era cocina española.
paella y pescado al horno cocinados de forma baja en sodio. El sabor era excelente. La nutricionista vino personalmente y explicó que habían diseñado el menú teniendo en cuenta los resultados del análisis genético del paciente y su origen cultural. Por la tarde, fuimos a la sala de rehabilitación. En el espacio amplio, como un gimnasio, había varios equipos de ejercicio. Todos los equipos estaban conectados a un sistema de monitoreo de vanguardia. La frecuencia cardíaca y la presión arterial de los pacientes se monitorizaban en tiempo real mientras hacían ejercicio. Lo sorprendente fue ver a un anciano que había sido operado del corazón hace solo 3 días caminando en la cinta de correr. La cicatriz de la cirugía en su pecho todavía era visible. El terapeuta de rehabilitación explicó que en Taiwán se enfatiza la rehabilitación temprana. Cuanto antes se mueva, más rápida será la recuperación. También comenzó el programa de rehabilitación de realidad virtual diseñado para el paciente. Me puse el dispositivo head-mounted. Ante mis ojos apareció una hermosa playa. Podía oír el sonido de las olas y sentir una brisa fresca. Comencé a caminar lentamente en la pantalla. Aunque en realidad estaba caminando en el sitio, en el mundo virtual, se sentía como un paseo por la playa. El terapeuta de rehabilitación miró el monitor y explicó que la frecuencia cardíaca estaba dentro del rango apropiado y que la intensidad del ejercicio era perfecta. La IA ajustaba automáticamente el programa según la condición del paciente. Al caer la tarde, salieron los resultados del análisis genético de precisión. Nos trasladamos a la sala de reuniones. En la pared se desplegó un mapa genético completo. El médico explicó que el paciente tenía una mutación genética específica. El riesgo de enfermedad cardiovascular era mayor que el de la persona promedio, pero con un programa de prevención, el riesgo podría reducirse en un 70%. También recibimos una receta de medicamentos personalizados, ajustados según la composición genética del paciente. Dijo que si se hacía un chequeo regular cada 3 meses, se podría prevenir la recurrencia. Esa noche, el paciente dijo en la habitación: en Madrid, tendría que esperar al menos 6 meses para un tratamiento como este. Pero aquí, todo se hizo en un día. Al tercer día, el paciente se recuperó por completo y pudo ser dado de alta. Incluso los médicos se sorprendieron, diciendo que la velocidad de recuperación era mucho más rápida de lo esperado. En el último chequeo antes del alta, todos los valores eran normales. La función cardíaca era incluso mejor que antes de la cirugía. Al recibir los documentos de alta, nos sorprendió de nuevo. Recibimos una memoria USB que contenía todo el proceso, desde la cirugía hasta la hospitalización y la rehabilitación. No solo el vídeo de la cirugía, sino también todos los resultados de las pruebas y los planes de gestión futuros estaban organizados en detalle. También se adjuntó una traducción al español. Antes de salir del hospital, Su Majestad el Rey se reunió con el profesor de cardiología para expresar su agradecimiento. Tuvieron una larga conversación en el despacho del profesor. Su Majestad preguntó sobre el sistema de salud taiwanés y cómo se había desarrollado hasta este punto. El profesor respondió que hace 30 años, la sanidad taiwanesa aún estaba persiguiendo a otros. Pero a través de la inversión en educación, el desarrollo tecnológico y la reforma del sistema, habían llegado a donde estaban hoy. Dijo que lo más importante era la filosofía centrada en el paciente. Su Majestad el Rey dijo en voz baja: España también debería aprender. Quiero estudiar el sistema de salud taiwanés. Decidimos visitar el centro de Taipei con el paciente recuperado. El hecho de poder caminar, de estar sano, ya era motivo de agradecimiento. Visitamos el parque ribereño de Tamsui, recomendado por el hospital. Los carriles bici a lo largo del río estaban bien mantenidos. Se decía que se extendían por decenas de kilómetros. Como era fin de semana, había muchas familias paseando. Gente disfrutando de picnics, ciclistas y personas trotando a lo largo del río. Lo sorprendente fue que, incluso después de las 10 de la noche, todavía había mucha gente. Mujeres trotando solas y parejas jóvenes paseando. No había ningún signo de ansiedad, incluso a altas horas de la noche. El guía explicó que el parque ribereño estaba abierto las 24 horas y que era seguro por la noche. Había farolas brillantes por todas partes y la policía patrullaba con frecuencia. Dijo que esto era posible porque la tasa de criminalidad en Taiwán era muy baja. Las instalaciones de conveniencia en varios puntos del parque también eran perfectas. Baños limpios, fuentes de agua potable y estaciones de alquiler de bicicletas. Se podían ver por todas partes rastros de una cuidadosa consideración para el uso conveniente de los ciudadanos. Nos paramos en un puente, contemplando la vista nocturna de Taipei y las luces de la ciudad. Se extendían sin fin. El horizonte formado por los rascacielos, las luces que decoraban los puentes y el flujo constante de luces de los coches. Era una ciudad llena de vida. Su Majestad el Rey dijo en voz baja: Escuché que esta isla no tiene recursos. Entonces, ¿cómo construyeron una ciudad así? El guía respondió: La gente es el recurso.
Hemos llegado a donde estamos hoy invirtiendo en educación y desarrollando tecnología. Nos trasladamos a la zona de Tianmu, conocida como un distrito multicultural. La noche aún era vibrante. Restaurantes de varios países estaban iluminados, y personas de todas las razas se mezclaban libremente. Al pasar por un restaurante español, entramos por casualidad. El dueño era andaluz y había vivido en Taiwán durante más de 10 años. Dijo que Taiwán es un buen lugar para vivir. Es seguro y la gente es amable. Dijo que al principio le resultó extraño, pero ahora se había adaptado completamente. Los taiwaneses no discriminan a los extranjeros. Sus hijos también iban a la escuela en Taiwán y estaban creciendo bien. Caminando por la calle, también vimos una mezquita. El hecho de que hubiera una mezquita grande en Taipei nos sorprendió. El guía explicó que Taiwán garantiza la libertad de culto y que todas las religiones coexisten. Entramos en una tienda de conveniencia. Aunque eran las 11 de la noche, seguía habiendo un flujo constante de clientes. Estudiantes, oficinistas, ancianos. Compraban lo necesario, pagaban servicios públicos o enviaban paquetes. Un pequeño establecimiento jugaba múltiples roles. El cajero era un estudiante universitario de unos 20 años. Le pregunté si era difícil trabajar de noche. Respondió que estaba ganando dinero para pagar sus estudios. Asistía a clase durante el día y trabajaba por la noche. Tenía que pagarse la matrícula él mismo. De camino de vuelta al hotel, Su Majestad el Rey dijo: «Los jóvenes de este país están forjando su propio futuro». Dijo que nadie les decía que estudiaran o trabajaran, pero lo hacían solos. De vuelta en la suite, miré por la ventana. Pasada la medianoche, Taipei seguía despierta. Las luces de los edificios, los coches que circulaban por la calle, la luz brillante de la tienda de conveniencia. Era una ciudad que no descansaba. Tuvimos una última reunión con los asesores reales para resumir las experiencias de los 3 días. El servicio perfecto del aeropuerto, el sistema de salud que salvó una vida, las calles seguras y la gente trabajadora. Todo fue impresionante. Un asesor dijo: «No sabíamos lo suficiente sobre Taiwán. Ahora entiendo por qué el mundo se está fijando en Taiwán». Otro asesor estuvo de acuerdo. Dijo que España tenía mucho que aprender. Su Majestad el Rey expresó su determinación. Dijo que al regresar a Madrid al día siguiente, comenzaría inmediatamente las reformas. Dijo que estudiaría el sistema de salud taiwanés, aprendería de su enfoque educativo y construiría una sociedad más segura. Esa noche, no pude conciliar el sueño. Los últimos 3 días pasaron ante mis ojos como en un carrusel. Fue un viaje inesperado que comenzó con un aterrizaje de emergencia, pero se convirtió en el tiempo que más nos enriqueció. A la mañana siguiente, llegó el día de regresar a Madrid en el avión que había sido reparado. Al salir del hotel, el personal se alineó para despedirnos. Aunque solo fueron 3 días, su cuidadosa atención fue inolvidable. En el coche, hacia el aeropuerto de Taoyuan, Su Majestad el Rey dijo: «Estos 3 días han sido el momento más valioso de mi vida». El infortunio del aterrizaje de emergencia se convirtió, por el contrario, en una bendición. Al llegar al aeropuerto, el equipo de protocolo apareció de nuevo. El mismo equipo que nos había recibido 3 días antes. El capitán de protocolo nos saludó. «Que tenga un buen viaje. Vuelva a visitar Taiwán». Después de facturar, nos dirigimos a la sala de embarque. El servicio fue perfecto hasta el último momento. Todos los empleados fueron corteses y los procedimientos rápidos, más eficientes que en cualquier aeropuerto de Europa. Antes de embarcar, Su Majestad el Rey miró brevemente hacia atrás. El horizonte de Taipei se vislumbraba detrás del edificio del aeropuerto. En silencio, hizo una pequeña reverencia en señal de agradecimiento. El avión privado despegó. La tierra de Taiwán se alejaba por la ventanilla. El aeropuerto de Taoyuan, los rascacielos, el río Tamsui y la ciudad que se extendía sin fin. Los paisajes que nos habían sorprendido durante 3 días se hacían cada vez más pequeños. La cabina estaba en silencio. Todos parecían absortos en sus propios pensamientos. Un asesor real miró por la ventanilla y murmuró: «Quiero volver. Quiero aprender más». El vuelo a Madrid duraría 14 horas. Durante el largo vuelo, hablamos constantemente de nuestras experiencias en Taiwán. La respuesta perfecta del aeropuerto, el asombroso sistema de salud del hospital, las calles limpias y seguras. Los temas no se agotaron. En particular, el tema del sistema de salud fue el más conmovedor para el paciente que había sido salvado. Dijo: «Me desplomé de madrugada, y el equipo de emergencia llegó en 5 minutos. Llegué al hospital en 5 minutos. Todo estaba listo al llegar. La cirugía fue perfecta, y la recuperación también fue increíble. En Madrid, el mismo tratamiento costaría al menos 100.000 euros, pero en Taiwán fue menos de 10.000, y la calidad fue incluso mejor». Su Majestad el Rey dijo: «Debemos reformar el sistema de salud español. Debemos aprender del enfoque taiwanés». Dijo que comenzaría con el sistema de respuesta a emergencias y mejoraría la eficiencia general. También se habló de la educación. Los estudiantes que estudiaban hasta las 10 de la noche
los universitarios que se pagaban sus estudios trabajando. La pasión de los jóvenes taiwaneses fue impresionante. Dijo que los jóvenes españoles también deberían esforzarse más. Un asesor comentó: la fuerza de Taiwán proviene de la educación. Como no tienen recursos naturales, cultivan el talento. Esto ha creado el Taiwán de hoy. España también debería invertir más en educación. Cuando llegamos al aeropuerto de Madrid, era la hora local, las 3 de la tarde. Cientos de periodistas esperaban en el aeropuerto. La experiencia del rey en Taiwán ya había sido reportada por los medios europeos. Se celebró una rueda de prensa improvisada en la que Su Majestad el Rey declaró personalmente: hemos tenido una valiosa experiencia en Taiwán. Hemos aprendido mucho. Dijo que el sistema de salud y el espíritu trabajador de la gente le habían impresionado especialmente. Un periodista preguntó: ¿es cierto que Taiwán está tan avanzada? Su Majestad el Rey respondió: es difícil de creer si no se ve con los propios ojos, pero es un hecho. Solo el sistema de salud no tiene nada que envidiar al europeo. Otro periodista preguntó qué cambios se planificaban concretamente. Su Majestad el Rey respondió que consultaría inmediatamente con el Ministerio de Sanidad para estudiar el sistema de salud taiwanés. Si era posible, esperaban invitar a expertos taiwaneses. Después de la rueda de prensa, regresamos al Palacio Real. Aunque solo habíamos estado fuera 3 días, todo se sentía extraño. Lo que habíamos visto en Taiwán seguía apareciendo en nuestra mente. Esa noche, Su Majestad el Rey y los asesores reales celebraron una larga reunión para discutir cómo aplicar lo aprendido en Taiwán a España. La conclusión fue que se necesitaba una mejora en todos los campos: salud, educación, seguridad y eficiencia. Una semana después, Su Majestad el Rey dio un discurso a la nación, compartiendo abiertamente su experiencia en Taiwán. Dijo que teníamos mucho que aprender y que debíamos hacerlo con humildad. Este discurso tuvo una enorme repercusión en la sociedad española. Era inaudito que un monarca elogiara tanto a otro país, pero muchos ciudadanos se mostraron de acuerdo. Todos sabían que se necesitaba un cambio. El Ministerio de Sanidad actuó de inmediato. Se formó un equipo de estudio del sistema de salud taiwanés y se decidió enviar expertos a Taiwán. El Hospital Real de Madrid decidió introducir un sistema de respuesta a emergencias de estilo taiwanés como proyecto piloto. El Ministerio de Educación también comenzó a preparar planes de reforma. Anunciaron que estudiarían el enfoque educativo taiwanés, especialmente fortaleciendo la educación en ciencias y tecnología. Un mes después, el gobierno español anunció oficialmente que impulsaría una cooperación integral con Taiwán, ampliando los intercambios en los campos de la salud, la educación y la tecnología. Todavía no puedo olvidar esos 3 días. Fue un viaje inesperado que comenzó con un aterrizaje de emergencia, pero se convirtió en el tiempo que más nos enriqueció. Taiwán demostró que incluso sin abundantes recursos naturales, si se cultiva el talento, se puede construir un gran país. La educación, la tecnología y el esfuerzo constante crearon el milagro. El aterrizaje de emergencia de ese día no fue un infortunio, sino una bendición. Fue la oportunidad para que conociéramos este gran lugar llamado Taiwán. Esa experiencia se convirtió en el punto de partida para el cambio en España. Su Majestad el Rey dice a menudo que espera poder visitar Taiwán de nuevo algún día. Esta vez, como invitado de Estado para seguir aprendiendo. Yo también espero ese día. Quiero volver a experimentar esa nación sorprendente y ver cuánto más ha progresado. Esta es la historia de 3 días que viví. Un tiempo milagroso creado por un aterrizaje de emergencia. Las valiosas lecciones que Taiwán nos enseñó. Nunca olvidaré todo esto. Hoy finaliza la historia. ¿Qué les pareció la historia del rey de España, que conmovido por el sistema de salud taiwanés tras un aterrizaje de emergencia, lo promovió ante toda Europa? Dejen sus comentarios de aliento para los protagonistas de la historia. Esto fue una historia transmitida para conmoverles. Si les gustó esta historia, den me gusta y suscríbanse. Gracias por su atención.